tardes a todos. Muchísimas gracias por acercaros a esta convocatoria del Real Instituto de Estudios Asturianos para celebrar la segunda sesión de unas jornadas tituladas Historias y Prospectivas sobre 40 años de autonomía asturiana, que, como sabéis, comenzaron el 15 de diciembre pasado, el miércoles 15 de diciembre del pasado año, con una intervención de la presidenta del Consejo de Estado. En esta ocasión, estas jornadas, por cierto, dirigidas por el que fue presidente del Principado de Asturias, Juan Luis Rodríguez Vigil, y también por Roberto Fernández Llera, que es miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos y también es síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Como digo, tratan de abordar estos 40 años de Estatuto de Autonomía. En esta ocasión, en esta segunda sesión, como digo, le toca intervenir a Begoña Sesma Sánchez, que es la presidenta del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que abordará la ponencia del Consejo Consultivo ante una reforma del Estatuto de Autonomía. Pero antes me gustaría que presentara a la ponente nuestro compañero y miembro del Real Instituto y coordinador de estas jornadas, Roberto Fernández Llera, al que le cedo la palabra. Muchas gracias, presidente de la Comisión Cuarta, querido Javier. Me toca hacer la presentación de Begoña Sesma y voy a ser muy breve porque no le quiero quitar ni un minuto de protagonismo a quien hoy nos va a impartir la conferencia. Begoña Sesma, voy a decir tres cosas de ella. Por supuesto, es la presidenta del Consejo Consultivo desde el año 2018, desde finales de 2018. Es catedrática de Derecho Financiero y Tributario de nuestra universidad, de la Universidad de Oviedo, y es buena amiga. Y estas tres cosas a mí me bastan, que no son pocas, para hacer esta presentación hoy con muchísimo honor en este ciclo de conferencias, como bien decía Javier Junceda, sobre historias y prospectivas de 40 años de autonomía asturiana. Historias y prospectivas porque hemos querido dar ese doble enfoque de pasado, de análisis del pasado y de prospección hacia el futuro, de análisis también del futuro. No sé si hacia 40 años quizás será excesivo mirar hacia adelante, pero vamos a tratar de hacer ese análisis a lo largo del ciclo. Hoy Begoña Sesma nos hablará del marco institucional de la autonomía, del papel que juega también el Consejo Consultivo, porque como también decía Javier Junceda, en este momento tengo el honor de ser el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Begoña es mi homóloga en el Consejo Consultivo y de alguna forma somos dos órganos hermanos, dos órganos estatutarios, ya que estamos hablando de la autonomía, que no tenemos 40 años, porque ambos órganos fueron introducidos en la reforma del Estatuto del año 99 y su creación es todavía posterior, pero que en todo caso somos órganos ya reconocidos al máximo nivel normativo, que es el Estatuto de Autonomía. Casi bromeando a veces con la gente de protocolo en los actos, Begoña, pues digo que somos casi pareja de hecho institucional. Nos sientan juntos, nos colocan juntos en los actos protocolarios y para mí es una satisfacción compartir con Begoña esa responsabilidad tan importante, ¿no? Yo creo que poco más voy a decir. Estamos ante una grandísima experta en derecho presupuestario, en subvenciones, es una investigadora de primerísimo nivel, ha trabajado también en la AIREF, ha sido catedrática también en la Universidad Autónoma de Madrid. En fin, su currículum sería extensísimo. Como digo, no quiero detenerme en todo ello y simplemente, Begoña, darte las gracias porque fíjate que dos conferencias tenemos, nada menos que la presidenta del Consejo de Estado hace un mes y ahora la presidenta del Consejo Consultivo, que es la homóloga en Asturias, con lo cual qué mejor manera de empezar este ciclo de conferencias que con estas dos mujeres que saben tanto y que además lo cuentan también. Sin más, Begoña, muchas gracias por venir, te doy la palabra. Muchas gracias, Roberto. Mi agradecimiento al RIDEA por invitarme a participar en este sugestivo ciclo de conferencias dedicadas a conmemorar los 40 años de la aprobación de la norma fundamental de nuestra autonomía. Va más allá de la obligada cortesía por contar conmigo para exponer una reflexión sobre el Consejo Consultivo del Principado de Asturias ante una reforma del Estatuto de Autonomía. Mi gratitud al RIDEA se extiende también, y aquí está su director,
se extiende también al reconocimiento público de su labor como promotor, como depositario y garante de nuestra apreciada historia y valores, de todo aquello que contribuye a nuestra orgullosa identidad de asturianos. Sin duda, un rasgo que nos caracteriza e identifica individual y colectivamente dentro y fuera de nuestra comunidad. Gracias sinceras también a los asistentes, a algunos compañeros y amigos por su interés en acercarse a este acto, máxime en este contexto tan delicado desde el punto de vista sanitario en que nos encontramos y que confío que podamos superar más pronto que tarde. El Consejo Consultivo es, según el artículo 35 quater de nuestro Estatuto de Autonomía, el superior órgano de consulta de la comunidad autónoma. Tiene, por tanto, rango estatutario. No es un órgano institucional del Principado, como lo es la Junta General del Principado, el Presidente o el Consejo de Gobierno, pero es un órgano auxiliar de la Administración autonómica y de las entidades locales que tiene relevancia estatutaria. Sucede además que entre sus competencias se encuentra la de dictaminar preceptivamente los anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía. Rango estatutario y competencia para opinar sobre la reforma del Estatuto justifican mi intervención en estas jornadas y por este orden voy a referirme brevemente a ellas. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias no figuraba en la estructura institucional de la Administración autonómica en 1981, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, cuyo 40º aniversario celebramos. En su redacción original, el Estatuto únicamente contemplaba como órganos institucionales, como decía, a la Junta General, al Presidente y al Consejo de Gobierno. Sin embargo, con ocasión de la reforma estatutaria de 1999, una vez que el Tribunal Constitucional había legitimado la existencia de órganos consultivos autonómicos, siempre que tuvieran las mismas características e iguales o similares funciones al Consejo de Estado, fue la sentencia 204 de 1992, a través de la Ley 1/1999 de 5 de enero, aprobada sin enmienda alguna durante su tramitación, se introdujo un nuevo título segundo bis en el Estatuto de Autonomía para regular como órganos auxiliares del Principado, de un lado a la Sindicatura de Cuentas y de otro al Consejo Consultivo. Con posterioridad, en el año 2005, sin rango estatutario, se crearía también como órgano auxiliar de la Junta General la réplica del Defensor del Pueblo en nuestra comunidad, el Procurador General, que acabó suprimiéndose en el año 2013 en un contexto de crisis económica condicionada por las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y en el marco de una coyuntura económica y política que abogaba por la necesidad de adelgazar la estructura institucional de las administraciones autonómicas. Si en la paternidad colegiada del Estatuto de Autonomía y en la confección de normas basilares o fundamentales de nuestra administración autonómica, que aún a día de hoy permanecen sustancialmente idénticas, como son la ley del himno, la ley del escudo, la de organización y funcionamiento de la administración, la del presidente y la del Consejo del Gobierno o la de régimen electoral, en todas ellas es de obligada cita y reconocida la tarea desempeñada con manifiesto rigor, prudencia y habilidad negociadora de Bernardo Fernández. Como consejera de Presidencia en el primer Gobierno autonómico y vicepresidente en el segundo. A él se debe, sin lugar a dudas, la creación del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, del que ha sido su primer presidente y por un dilatado mandato de 12 años. Créedme
que soy objetiva en mis palabras, pero la labor desempeñada por Bernardo Fernández en la configuración de nuestra administración autonómica ha sido eminente y fundamental. Y en lo referido al Consejo Consultivo, como dije en el acto de toma de posesión del cargo que ahora ocupo, los rasgos de personalidad que lo identifican, la discreción, la precisión, el orden, la mesura, han tenido reflejo en la trayectoria de este órgano, presente en nuestra comunidad, en el Estatuto desde el año 99 y vivo, en el sentido de funcionamiento, desde el año 2004, en el que se aprobó la Ley 1/2004 de 21 de octubre que lo regula. No todos los órganos consultivos autonómicos tienen rango estatutario. Solo 8 de los 15 que actualmente existen en nuestro país ostentan este carácter, que implica, y no debe olvidarse, que tienen su reconocimiento en una ley que es a la vez estatal, la ley orgánica que aprueba el estatuto, pero también la norma institucional básica de la comunidad autónoma. Lo que en cierto modo no solo blinda su existencia, sino que revela la importancia de la función que se le asigna. El Consejo Consultivo forma parte de la llamada Administración Consultiva, es decir, aquellos órganos que, a semejanza del Consejo de Estado, ejercen una función de alto asesoramiento jurídico, en nuestro caso, respecto de los órganos de la Administración del Principado y también de las entidades locales radicadas en su territorio, con el objetivo de velar por el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico. Es una tarea consultiva que es preceptiva en determinadas materias, se ejerce de forma colegiada, independiente y objetiva, que es ajena a la iniciativa u oportunidad política, sobre la que no se pronuncia, salvo que la autoridad consultante se lo pida expresamente. Van a permitirme una mínima referencia histórica y algún dato de organización y de competencias que creo pueden servir para ilustrar la tarea consultiva que ejercemos y en la que se enmarca la tarea a la que antes me refería, y es la competencia para examinar los anteproyectos de ley de reforma estatutaria. Como pauta de comportamiento, en fin, me van a permitir la cita, ya en la Biblia, Proverbios 8:33, se recomienda: atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. En el ámbito político, desde que hubo imperio y después Estado, siempre han existido órganos de asesoramiento y consejo. El Consilium, como órgano cualificado de opinión del poder político, tiene antecedentes en Grecia, en Roma, en la época de los pueblos medievales, en los estados monárquicos, con la importante presencia del Consejo Real, y en los democráticos que hoy conocemos. Siempre han existido órganos a quienes de forma preceptiva, o no, debía oírse antes de decidir en el ámbito político. Y es que, como dijera Santo Tomás de Aquino, en las cosas que atañen a la prudencia política, nadie es capaz de servirse por sí mismo, de donde nace la necesidad de aconsejarse. Ciertamente, ni el Consejo de Estado actual, ni los órganos consultivos autonómicos tienen el estatus que el artículo 236 de la Constitución de Cádiz atribuye entonces al Consejo de Estado. Decía: el único Consejo del Rey, que oirá su dictamen en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes, declarar la guerra y hacer los tratados. Es evidente que la evolución de la organización administrativa y jurisdiccional ha rebajado el poder de influencia de los consejos consultivos. Y es una realidad que hay que reconocer que en el momento actual asistimos a una cierta desconfiguración de la administración consultiva en nuestro país. Aunque son sustancialmente idénticas las competencias que realizan los consejos consultivos autonómicos y el Consejo de Estado, que por cierto conviven o convivimos en un marco de plena colaboración, coordinación, lealtad y respeto
mutuo, muchas gracias, como puso en manifiesto la presidenta del Consejo de Estado en la sesión inaugural de este ciclo de conferencias, existen diferencias relevantes. Especialmente se dan desde la perspectiva subjetiva, es decir, desde la selección, el perfil y el mandato de sus miembros electos y del personal técnico, el cuerpo de letrados, que lo conforma. En muchos casos son miembros natos de estos órganos, personas que han desempeñado cargos políticos de relevancia, y en algunos casos su cuerpo técnico se nutre con funcionarios de la Casa. Siendo notorio que la experiencia profesional y política aporta un indudable valor al ejercicio de la tarea consultiva, es evidente también que el ejercicio imparcial, objetivo e independiente ya depende de la responsabilidad de cada uno. En todo caso, los órganos consultivos son colegiados, tienen una composición plural y heterogénea, pero cantan con una sola voz una partitura propia, autónoma e independiente. El dictamen que emitimos es el resultado de la unanimidad o la mayoría plenaria. El presidente o presidenta tiene voto de calidad en caso de empate, pero no tiene derecho de veto sobre ningún expediente. El Consejo Consultivo cumple una función de garantía y aval jurídico, en su caso, de ciertas disposiciones y decisiones administrativas. En nuestro sistema no ejercen una función jurisdiccional o arbitral como la que históricamente ejerció o pudo ejercer el Consejo de Estado, y aún mantienen otras instituciones similares en otros ordenamientos de nuestro entorno, como sucede con el Consejo de Estado francés, el belga o el italiano. No somos órganos de control, puesto que ninguna sanción está prevista en caso de que nos desoigan, no sigan nuestros consejos. Pero indudablemente la conformidad con el criterio que emitimos incrementa la presunción de legalidad y el ajuste con el ordenamiento de esa decisión administrativa. En un entorno actual en el que con frecuencia se reclama y aboga y hasta se recoge como derecho estatutario el derecho a una buena administración, entendida como un conjunto de principios y reglas de actuación administrativa desde muchos puntos de vista: legalidad, motivación del acto, eficacia, eficiencia, transparencia, objetividad. Es obvio que la función consultiva, ejercida de forma preventiva, técnica u objetiva, aspira a esos fines, a mejorar la potestad administrativa. Si me permiten una referencia organizativa, a diferencia de lo que sucede con la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Consultivo, siendo igualmente órgano auxiliar, según el Estatuto, órgano auxiliar lo es de la comunidad autónoma, pero realmente no depende de ningún otro órgano institucional del Principado, ni de la Junta, ni del Presidente, ni del Consejo de Gobierno. Goza de autonomía reglamentaria, organizativa y presupuestaria. Es una forma de preservar la independencia de su tarea consultiva. Evidentemente existen algunos vínculos. El Consejo actúa colegiadamente, está integrado por 5 vocales, nombrados por decreto del presidente del Principado, 3 a propuesta del Consejo de Gobierno y 2 a propuesta de la Junta General, a quienes eligen por mayoría de 3/5 entre juristas con la condición política de asturianos, de reconocido prestigio y más de 10 años de ejercicio, sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, prácticamente el mismo que se aplica a los altos cargos de la Administración autonómica, y a las reglas comunes de abstención y recusación. Su mandato es de 6 años, renovable por una sola vez, para preservar la estabilidad de su función al margen de los procesos electorales. Son los vocales consejeros quienes eligen a su presidente o presidenta,
cuyo nombramiento se formaliza por decreto del presidente del Principado. Cuenta con un valioso cuerpo de letrados, letradas, algunos hoy aquí presentes, lo que refuerza aún más su independencia. Desde el punto de vista organizativo, el Consejo Consultivo elabora su reglamento de organización y funcionamiento, que se eleva al Consejo de Gobierno, no a la Junta General, para su aprobación. Dispone de autonomía presupuestaria. Nosotros elaboramos nuestro propio proyecto de presupuestos que se remite directamente al Ejecutivo para que se integre en el proyecto de presupuestos, de la Ley de Presupuestos del Principado de Asturias, con una sección específica. Contamos asimismo con autonomía organizativa en materia de personal, aunque obviamente nos adaptamos al régimen jurídico de la función pública del Principado, y elaboramos anualmente una memoria que se remite tanto al Consejo de Gobierno como a la Junta General, aunque no precisa de ninguna tramitación. En ella se recoge el resultado de la actividad anual, el número y temática de dictámenes que emitimos, la conformidad o disconformidad con ellos por parte de las administraciones consultantes, una selección de los más relevantes y un capítulo de sugerencias u observaciones dirigidas a mejorar los procedimientos, modificar criterios o prácticas que entendemos deben corregirse o mejorarse. Evidentemente, no cualquier cuestión jurídica es, si se me permite la expresión, consultable. El Consejo Consultivo ejerce un amplio y heterogéneo listado de competencias que vienen especificadas en su propia ley reguladora y que en muchos casos son traslación de otras leyes sectoriales, comunes o específicas, que exigen a las administraciones que antes de adoptar determinadas decisiones recaben el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la comunidad autónoma. La preceptividad legal de recabar este criterio guarda relación con la especial trascendencia de la cuestión o materia. Por ejemplo, para decidir si una actuación administrativa ha provocado daños y perjuicios antijurídicos que deban indemnizarse, es necesario recabar preceptivamente el dictamen del Consejo Consultivo a partir de determinada cuantía. Para interpretar o resolver un contrato público con la oposición del contratista, para evitar el riesgo de que la Administración abuse en el ejercicio de esa potestad, es necesario recabar nuestro parecer. O por citar una competencia singularmente importante para los consejos consultivos, para anular un acto administrativo, pongamos por caso una licencia o la liquidación de un impuesto que ya es firme, viciado de una tacha de nulidad radical especialmente grave, en ese caso es preceptivo recabar el dictamen del órgano consultivo, que además es vinculante. Salvo que una ley disponga otra cosa, los dictámenes del Consejo Consultivo, todos están disponibles en la página web del Consejo, transcurrido un tiempo, digamos, de cortesía institucional, para que las administraciones consultantes resuelvan de acuerdo u oído nuestro criterio, son preceptivos, pero no son vinculantes. Esta cualidad, para algunos, devalúa la tarea que ejercemos. Sin embargo, es obvio que un consejo, si fuera vinculante, dejaría de ser un consejo para convertirse en un mandato imperativo o ejecutivo y acabaría desplazando la potestad de la Administración para resolver. Por otro lado, tampoco son vinculantes los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado o de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, o múltiples otros informes preceptivos sectoriales que se exigen en diversas normas, pero nadie duda que si la disposición o resolución administrativa que finalmente se adopta desoye el consejo o el informe preceptivo, nacerá o se dictará irremediablemente conflictiva y cuestionada.
No quiero aburrirles con el listado de materias en las que resulta preceptivo recabar nuestro dictamen, que aparecen especificadas en el artículo 13 de nuestra ley reguladora. Pero sí creo que nuestra función consultiva se ilustra bien con algunos ejemplos y datos. El Consejo Consultivo, a diferencia de otros consejos, salvo en el caso de los anteproyectos de ley de reforma estatutaria, a los que me referiré más adelante, o proyectos normativos que afectan o ejecutan el derecho comunitario, no dictamina otros anteproyectos de ley. En este caso, en nuestra comunidad, su supervisión recae exclusivamente en la órbita de la Junta General de la Administración, de la Junta General del Principado de Asturias. No obstante, ello no impide que facultativamente se pudiera recabar nuestro dictamen, lo cual, como ya he comentado en otras ocasiones y en otros foros, creo que contribuiría significativamente a mejorar la calidad de las leyes asturianas. El Consejo Consultivo sí informa reglamentos o disposiciones generales, decretos de carácter ejecutivo. En este ámbito, en nuestra comunidad autónoma, el Consejo, desde su creación, ha emitido cerca de 350 dictámenes sobre disposiciones generales, y si bien es un dato en el que las cifras anuales varían, en el año que acaba de terminar, en el 2021, hemos dictaminado, por ejemplo, 22 proyectos de decreto. Dictaminamos igualmente en los casos de recursos de inconstitucionalidad. Es verdad que no abundan, afortunadamente, en nuestra comunidad autónoma, pero hemos emitido dictamen desde nuestra creación en 11 ocasiones. Intervenimos en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que superen los 6.000 euros. Este tipo de asuntos constituye el grueso de nuestra actividad consultiva. Aquí se incluyen todas las reclamaciones vinculadas con la asistencia sanitaria, pero también con las caídas en la vía pública, accidentes de tráfico por especies cinegéticas o actuaciones de la Administración en otros ámbitos, procesos selectivos, ámbito urbanístico, etc. Un contenido heterogéneo de reclamaciones que representa aproximadamente el 70% de los dictámenes que aprobamos. En este momento, por ejemplo, tenemos pendientes de dictamen muchas de las reclamaciones vinculadas por las pérdidas de beneficios económicos de los negocios de hostelería y negocios con motivo de la declaración del estado de alarma y el cierre de actividades económicas. El Consejo Consultivo, en el ámbito de las revisiones de oficio, ha dictaminado cerca de 600 expedientes a lo largo de estos años, 16 en el último año. En el ámbito de la contratación pública, como la modificación, interpretación o resolución de contratos cuando exista oposición, en supuestos de modificación, interpretación o resolución de contratos cuando exista la oposición del contratista, hemos dictaminado aproximadamente 400 expedientes desde el comienzo de nuestra actividad, y en el último año han sido 19 dictámenes, incluida la revisión de oficio de los supuestos de contratación irregular. En fin, también intervenimos en otras materias que seguramente muchos desconocen que tenemos esta competencia. Intervenimos en el deslinde de términos municipales. Este año pasado lo hicimos con ocasión del deslinde entre Pola de Lena y Allande. Y podemos actuar a iniciativa propia, aprobando mociones o informes sobre cuestiones controvertidas que advertimos en nuestro día a día. Este año pasado, por ejemplo, hemos aprobado la primera moción propia del Consejo Consultivo relativa al plazo del procedimiento para la resolución contractual, que se ha visto afectado por un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y veníamos detectando que nos llegaban expedientes caducados. Entonces, para resolver esa situación, aprobamos esa moción dirigidas a las administraciones consultantes, advirtiendo de que a raíz de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional el plazo de resolución no era de 8 meses, sino de 3. Mención aparte o especial merece, y con este apartado final voy a concluir,
la competencia del Consejo Consultivo para dictaminar los anteproyectos de ley de reforma del Estatuto de Autonomía. Competencia prevista en la letra A del artículo 13, apartado 1 de nuestra ley reguladora. Se trata de una competencia generalizada que ostentan casi todos los órganos consultivos, con alguna excepción. Por ejemplo, Cataluña dispone de un órgano específico de garantías estatutarias para supervisar esas reformas estatutarias. Es una competencia similar a la que ejerce el Consejo de Estado sobre los anteproyectos de reforma constitucional. Dado que el Consejo Consultivo no existía, cuando se plantearon las tres primeras reformas del Estatuto de Autonomía en Asturias, es decir, en los años 1991, 94 y 99, nada se puede decir de entonces, porque tampoco el Consejo de Estado tenía competencia, ni la tiene, para dictaminar los anteproyectos de reforma estatutaria. Sin embargo, merece especial mención que durante la sexta legislatura, años 2003 a 2007, en un periodo en el que ya se habían iniciado los procesos de reforma estatutaria en otras comunidades autónomas que darían lugar a los llamados estatutos de segunda generación, estatutos más extensos, más constitucionalizados en algún caso, más nacionalistas e identitarios en muchos aspectos, otorgando, por ejemplo, supremacía o superioridad a órganos autonómicos, o haciendo alusión a que la reforma estatutaria era un proceso pactado, o imponiendo la participación preceptiva de la comunidad autónoma en instituciones estatales, más reivindicativos con su autonomía financiera, obligando al Estado, por ejemplo, a ajustar un determinado porcentaje de inversión pública en el territorio de la comunidad autónoma. En ese contexto de los nuevos estatutos de autonomía, el entonces presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, durante su segundo mandato, requirió, por acuerdo de 24 de enero de 2006, un dictamen facultativo al Consejo Consultivo acerca de la reforma del Estatuto de Autonomía. La consulta era muy amplia, pero a la vez muy específica, sobre diversos ámbitos de reforma del Estatuto de Autonomía. Desde luego, era otro momento y otro contexto político diferente del actual, donde los ámbitos de reforma pueden ser otros y también los tiempos y el alcance de la reforma. Pero creo que es relevante significar la diversidad de temas que se pusieron de manifiesto y analizaron en esta consulta facultativa y que cabrían en una reforma estatutaria. Por ejemplo, se requería opinión sobre el procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía, sobre la posibilidad de incorporar un preámbulo al Estatuto, que no lo tiene, y reordenar su contenido, sobre si debía reconocerse explícitamente la competencia del Principado para participar en órganos estatales o en la formación de planes y programas del Estado que incidieran singularmente en Asturias o en el ámbito competencial autonómico, sobre la conveniencia de incluir una declaración o listado de derechos, sobre la regulación estatutaria de las sedes de las instituciones del Principado, sobre la revisión de los títulos competenciales y si era posible o no blindarlos frente a una eventual limitación de esas competencias por la normativa básica estatal. Sobre el alcance estatutario de las competencias del Principado en materia de régimen local, hasta dónde debía llegar el Estatuto a la hora de regular su régimen local. Sobre la competencia del presidente del Principado
para disolver la Junta General desvinculándose del calendario electoral que se fija. Sobre la posibilidad de eliminar el requisito de que el presidente del Principado deba reunir la condición de diputado. Sobre el alcance estatutario de las competencias del presidente y del Consejo de Gobierno. Por ejemplo, cuando el Consejo de Gobierno se encuentra en funciones. ¿Hasta dónde puede actuar? Sobre la posibilidad de aprobar decretos leyes o la conveniencia de incluir en el Estatuto un capítulo dedicado a la administración pública, así como la posibilidad de que el propio Estatuto de Autonomía reclamara o fijara un sistema de financiación que preceptivamente obligara a una mayor solidaridad. También se cuestionaba sobre la posibilidad de que el Principado participara en órganos institucionales de carácter internacional europeo. Es un listado aburrido de temas. No he agotado todas las cuestiones cuya opinión se recabó entonces del Consejo Consultivo, pero creo que es significativo señalar que hay margen para actualizar el Estatuto en diversas cuestiones. El Estatuto, lo he dicho en varias ocasiones, no caduca, pero envejece. Ahora bien, no corresponde al Consejo Consultivo decidir cuáles ni con qué alcance o en qué sentido debe abordarse una reforma del Estatuto. En el escrito en el que se solicitó la opinión del Consejo, se hacía hincapié en que en el marco de un proceso reflexivo en la Junta General del Principado de Asturias se habían concluido los trabajos de un grupo de expertos para analizar las posibilidades y ámbitos de reforma del Estatuto de Autonomía, y es una cita literal: la indudable complejidad técnica y jurídica de la materia aconseja contar con un superior asesoramiento externo y a tal fin recabar un dictamen sobre el particular del Consejo Consultivo del Principado de Asturias en tanto que superior órgano de consulta de la comunidad autónoma, dotado de plena autonomía orgánica y funcional en garantía de su objetividad e independencia. Esa es la fórmula que se empleó para requerir y justificar la consulta facultativa al Consejo Consultivo en el año 2006. A resultas de esta consulta facultativa, el Pleno del Consejo Consultivo, en sesión de 15 de junio de 2006, aprobó por mayoría de sus miembros el dictamen 93/2006, que fue objeto de una publicación monográfica y que en todo caso, bueno, por si tuvieran interés, está disponible en la página web. El dictamen se aprobó con el voto favorable de 4 de sus 5 miembros, Bernardo Fernández, Francisco Bastida, Luisa Fernanda del Valle y Juan Luis Rodríguez Vigil. Discrepando del acuerdo, el consejero Fernando Fernández Noval, que formuló un voto particular al considerar que la competencia del Consejo Consultivo debía versar sobre un texto, sobre un anteproyecto de reforma, y no plantearse como una mera y simple consulta facultativa, porque de ese modo se ponía al Consejo Consultivo en una posición difícil al anticipar criterios u opiniones sobre una materia que eventualmente podía ser objeto de consulta preceptiva con la forma de anteproyecto de ley. Evidentemente, en el momento actual, en el que aún estamos en una fase preliminar de negociación política sobre la reforma del Estatuto, no puedo ni debo conjeturar qué posición adoptaría el Consejo Consultivo ante una reforma estatutaria, ni ante la forma en la que podría articularse su participación. Es preceptivo, porque así lo dispone nuestra ley reguladora, que debemos dictaminar de forma si se elabora un anteproyecto de ley con este contenido.
Si la reforma se articulase, sin embargo, como proposición de ley a iniciativa de varios grupos parlamentarios, cabría requerir nuestra participación por vía facultativa, a través del presidente del Principado, a iniciativa propia o atendiendo la petición de otros grupos. En todo caso, como decía, es pronto para anticipar posiciones, tanto de procedimiento como de contenido. Pero el Consejo Consultivo actuará, como lo ha venido haciendo desde el comienzo de su función consultiva, con pleno respeto a la iniciativa política y con la máxima garantía de rigor, imparcialidad e independencia. La sabiduría popular glosa muy bien esta tarea. Si es de sabios pedir consejos, es de necios huir de ellos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Como es habitual en estas sesiones, se abre ahora un turno de intervenciones, de preguntas o de reflexiones por parte del público aquí presente. Así que queda abierto la posibilidad de que nos hagan llegar o les hagan llegar a la ponente algún tipo de pregunta o inquietud que tengan que les parezca que sea pertinente para que pueda ser resuelta por ella. El coordinador quiere abrir el fuego. Bueno, muchísimas gracias, Begoña, por tu magnífica conferencia, que no lo dije en la introducción, pero lo digo ahora. Todas las conferencias se van a editar en un libro colectivo que editará el propio RIDEA y, por supuesto, esta va a ser una de las más interesantes. No puede ser más oportuna, además, el momento en el que llega en plena, no sé si decir reforma o prerreforma o debate sobre la reforma, no sé en qué momento procesal estamos, pero en todo caso yo creo que pronto lo sabremos, ¿no? por lo que se va diciendo. Voy a hacerte una doble pregunta un poco a razón de las dos partes en las que has dividido la exposición, ¿no? La primera es recabar un poco tu opinión personal sobre efectivamente la función consultiva in extenso, ¿no? Efectivamente una consulta es eso, es decir, es pedir una opinión jurídica en definitiva. El consultante puede hacer caso o no a lo que dictamine el consultivo. Pero ¿qué pasa si no hace caso? Y esto los anglosajones lo tienen muy claro, es decir, cumplir la recomendación o explicar por qué me alejo de ese criterio. Esto yo creo que no está previsto en la legislación del consultivo, en general en la legislación española, aunque sí hay una excepción, en la AIREF, que además bien conoces. Los informes de la AIREF sí introduce ese principio de cumplir o explicar. Es decir, yo te recomiendo hacer A, no hago A, hago B, pero explico por qué hago B y no A. No sé si estoy yo liándolo demasiado. Pues un poco por ahí. Y respecto a los anteproyectos de reforma del estatuto, efectivamente, bueno, en parte lo has contestado al final, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no llega a haber un anteproyecto? ¿Puede de alguna forma intervenir el consultivo? Una parte la has contestado si viene la propuesta de reforma vía proposición de ley, siempre que habría la posibilidad de una consulta facultativa. Pero ¿y si nadie la pide? ¿En algún momento podría dar su opinión el consultivo, incluso motu propio? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Efectivamente, el Consejo no tiene fuerza vinculante, si no sería otra cosa. A ello me he referido en la intervención. Sería una orden imperativa o ejecutiva que desplazaría la decisión o la competencia de la Administración para resolver. Solo tiene fuerza vinculante en el supuesto particular de las revisiones de oficio cuando se trata de anular actos por causa de nulidad radical. A mí me gusta mucho la fórmula que emplea nuestra ley y que está generalizada en los órganos consultivos para resolver de acuerdo oído el Consejo Consultivo. De acuerdo significa evidentemente la conformidad y oído es una fórmula muy elegante, encuentro yo, para decir que nos leen o nos oyen, pero no nos hacen caso, ¿no?
El Consejo Consultivo no está prevista la alternativa que maneja la AIREF en el caso en que no nos oigan, expliquen. Simplemente resuelven de forma disconforme y no está prevista ninguna sanción en caso de desatención. Ahora bien, la estadística que nosotros tenemos en el Consejo Consultivo, donde las administraciones consultantes deben informarnos de la decisión que adopten y si lo hacen de conformidad o no, nosotros lo llamamos, es un punto del orden del día de los plenos, la dación de cuentas, es decir, que cerca del 90 largo por ciento de resoluciones se adoptan de acuerdo con el Consejo Consultivo. Son mínimas y excepcionales los supuestos en los que no se sigue nuestro criterio. Incluso en supuestos, el grueso ya comenté que eran responsabilidades patrimoniales en los que la propuesta de la Administración a lo mejor es desestimatoria y el Consejo considera que es estimatoria, la decisión de la Administración normalmente en su inmensa mayoría sigue resolviéndose de acuerdo con el Consejo Consultivo. Pero no existe la alternativa de la explicación si no se sigue nuestro criterio. Y con relación a la segunda pregunta, ¿qué sucedería si se plantea una reforma estatutaria que no utilice la forma de anteproyecto, que no se articule a través de anteproyecto de ley? Voy a empezar por la evidencia. Si hay anteproyecto de ley del Estatuto, es preceptivo en la ley recabar el dictamen. Si no lo hubiera, significaría que se utiliza la vía de la proposición de ley y entraría directamente el texto en su trámite parlamentario en la Junta General. Lo que sucede es que yo encuentro que materialmente no tendría sentido ignorar el criterio de un órgano como el nuestro, que tiene atribuida expresamente la competencia material para informar cualquier texto de reforma estatutaria. ¿Cómo podría articularse formalmente? Entiendo que el presidente del Principado, porque nosotros no tenemos ninguna dependencia orgánica o institucional con la Junta General del Principado, podría, a iniciativa propia o a petición del resto de grupos que hubieran suscrito la proposición de ley, recabar el parecer sobre todas algunas de las cuestiones que se incluyan en la reforma estatutaria. Sería lo lógico y lo materialmente justificado. Yo creo que sorprendería que el Consejo Consultivo quedara al margen de una reforma estatutaria. Máxime visto el único precedente que tenemos aquí, la verdadera reforma cuando se planteó en el año 2006, que era de calado y abordaba muchos ámbitos de la reforma. Ahí existe un trabajo relevante del Consejo Consultivo sobre ámbitos de la reforma y posible alcance. Yo quisiera hacer dos preguntas también en el hilo de lo que comentaba Roberto, una de orden interno del propio Consejo Consultivo y otra vinculada al asunto de la reforma estatutaria. Respecto a la primera, ¿llega al Consejo Consultivo los ecos judiciales de decisiones discrepantes con el Consejo en materias que son objeto de los dictámenes del Consejo? Es decir, una materia de responsabilidad patrimonial que se dictamina en el sentido determinado y que después eso cursa judicialmente y hay una estimación, o mejor dicho, el juez o la sala se aparta del criterio del Consejo Consultivo considerando de forma discrepante a su parecer. Existe ese eco por parte del Consejo Consultivo y en el caso de existir ese eco, ¿se toma en cuenta de cara al futuro de las actuaciones o no? El eco existe. Nosotros hay una persona encargada de hacer el seguimiento de jurisprudencia que examina la jurisprudencia que recae sobre asuntos dictaminados por el Consejo. El examen no siempre es completo porque hay muchos procedimientos que se acaban resolviendo de algún modo y no trascienden. O, por ejemplo, en el caso de sentencias o pronunciamientos de juzgados de lo contencioso que son de difícil acceso, es difícil conseguirlos. Normalmente el Consejo hace seguimiento de casi todos los temas que acaban teniendo recorrido jurisprudencial.
He de decir que nosotros, en nuestra perspectiva, es que en muchos casos de responsabilidad patrimonial, digamos que no jugamos con las mismas armas la vía administrativa que la vía contenciosa. En vía administrativa es muy habitual que quien formula una reclamación de responsabilidad patrimonial simplemente señala los hechos, pero no aporta pruebas. Sin embargo, la administración aporta, por ejemplo, en el ámbito sanitario, todo tipo de informes de los servicios intervenientes, formula una propuesta de resolución, interviene la aseguradora, formula una propuesta sobre la cuestión, pero por parte de la parte del reclamante no tenemos ningún soporte pericial. ¿Qué sucede? Que cuando se agota la vía administrativa y a resultas de nuestro dictamen, nosotros muchas veces resaltamos en el Consejo que este Consejo se pronuncia a la vista de la documentación técnica que obra en el expediente, pero lo que no podemos es reconstruir la reclamación de las partes. ¿Qué sucede? Pues que cuando luego el reclamante acude a la vía jurisdiccional, ahí despliega, digamos, toda la artillería, y entonces es cuando sí aparece el informe pericial del médico cualificado o de un servicio para contrarrestar los informes de la administración. ¿Esto qué provoca? Pues que muchas veces las sentencias no están alineadas con el sentido del dictamen del Consejo Consultivo. Sin embargo, he de decir que en muchos otros supuestos existe una alineación, vamos a ver si me explico, de fondo. Es decir, los dos órganos compartimos que hay base para apreciar o no la responsabilidad patrimonial, pero usualmente diferimos en la cuantía. Nosotros somos más tacaños, si se me permite la expresión, que los órganos jurisdiccionales. Sí, y la segunda pregunta era en relación con el estatuto. A ver, las mayorías para la aprobación de una reforma del estatuto son las que son, y son las conocidas. Pero hasta ahora, en 40 años, hemos tenido unanimidad a la hora de aprobar las reformas estatutarias. La existencia de una unanimidad o de un consenso prácticamente generalizado, a diferencia de una reforma estatutaria con unas mayorías establecidas estrictamente en la propia norma, en el propio estatuto, eso, desde el punto de vista de garantizar una pervivencia y una regulación pacífica futura de otros 40 años del Estatuto de Autonomía, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Es decir, la ausencia de consenso sobre una reforma estatutaria tiene habitualmente proyección sobre la regulación futura o aventura situaciones en fin, azarosas desde el punto de vista de modificaciones estatutarias en cadena. Esta es una opinión personal, porque evidentemente nosotros no intervenimos en las mayorías que son las que se exigen para aprobar la reforma estatutaria. Mi opinión personal es que evidentemente a mayor consenso, es decir, a mayor respaldo, mayor legitimidad de la reforma estatutaria. Es muy simple, pero es directamente proporcional. Opino igual. Entonces, una mayoría exigua en la aprobación del estatuto, pues, bueno, no sé si debilita la reforma estatutaria, pero bueno, está claro que no es lo mismo aprobar por unanimidad mayorías orgánicas cualificadas o mayorías simples. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí, señor. ¿Y qué hay de la consulta popular precisamente para ese cambio, para hacer el estatuto? En la vía que siguió nuestra autonomía para la reforma estatutaria, la vía del artículo 143, no prevé la necesidad de que se ratifique vía referéndum, lo cual no impide que en una reforma estatutaria esa cuestión pueda introducirse. Pero a día de hoy esa no deja de ser una pura decisión, pero no tiene soporte estatutario para reclamar. En todo caso, si me permites matizar, sería una consulta sobre el conjunto del estatuto, no sobre un artículo 2 en concreto. Eso. Muchísimas gracias por su presencia y les citamos para el próximo día 26 de enero a las 7 de la tarde en una, ya adelanto, extraordinaria ponencia de Jesús Arao Fernández, Quo Vadis Asturias,
Él es economista y miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos, donde va a dar a conocer las investigaciones últimas que está haciendo sobre el empleo y sobre también la cuestión grave demográfica que tenemos por delante. Es el día 26 de enero a las 7 de la tarde en este mismo salón del Real Instituto de Estudios Asturianos, que sería la tercera jornada de historias y perspectivas sobre 40 años de autonomía asturiana. Muchísimas gracias por su presencia y muchas gracias a la presidenta por su intervención.